En medio del susurro de las hojas y el misterioso eco de tambores ancestrales, emergen los relatos oscuros y fascinantes de una civilización que desafió los límites de la vida y la muerte. Imagina por un momento una selva espesa, en cuyo corazón se alzan majestuosas pirámides de piedra, testimonio del esplendor y poder de los mayas. Una de las civilizaciones más avanzadas y enigmáticas que jamás haya existido. Pero en la sombra de esa grandeza se oculta un enigma que ha perturbado el sueño de historiadores y arqueólogos por siglos. Los siniestros rituales que sacudieron la tierra y el cielo, haciendo temblar el tejido mismo de la realidad. La cifra es escalofriante, miles y miles de almas ofrecidas cada año en ceremonias que, para el observador moderno, podrían parecer actos de barbarie sin sentido. Sin embargo, más allá de la sangre y el horror, se encuentra una pregunta que nos inquieta y fascina. ¿Por qué? ¿Por qué una civilización tan avanzada, que trazó estrellas y diseñó calendarios con precisión asombrosa, se sumergió en prácticas tan brutales? Al profundizar en este misterio, descubrimos que el derramamiento de sangre no era un mero acto de violencia, sino un intento de trascender los límites del mundo conocido. Imagina ser capaz de conectar con el más allá, con los dioses y con los misterios del universo a través de un acto tan primordial como el sacrificio. Para los mayas, la vida y la muerte no eran polos opuestos, sino partes interconectadas de un ciclo eterno, un baile de energías que fluía a través del todo lo existente. ¿Y si te dijera que en medio de estas ceremonias, los sacerdotes mayas, con sus rostros pintados y sus atuendos ceremoniales, actuaban como portales, como puertas vivientes al más allá? No como simples líderes religiosos, sino como intermediarios entre el mundo de los vivos y el reino de lo desconocido. Con cada latido arrancado, con cada grito que se perdía en el viento, buscaban respuestas, buscaban la esencia misma de la existencia. Pero esta no es simplemente una historia de sangre y terror, es una invitación a embarcarse en un viaje, a explorar los recovecos más oscuros y fascinantes de la mente y el espíritu humano. Bienvenido a Horizonte Milenario. Hoy te invito a adentrarte en este laberinto de misterios y revelaciones, a descubrir a través del prisma del tiempo las siniestras prácticas de los sacerdotes mayas. ¿Eran simplemente sacrificios humanos o en realidad una llave a otro mundo, una puerta al más allá? Y si te gusta desentrañar los misterios de la historia, te invitamos a suscribirte y darle like a este vídeo. Comencemos. En las profundidades de la jungla maya, donde los templos se alzan como centinelas del tiempo, los sacerdotes mayas, con sus túnicas rituales y sus diademas de jade, caminan entre los mortales como seres tocados por lo divino. No eran simplemente líderes, eran los guardianes de secretos que se extendían más allá de la comprensión humana, custodios de verdades que conectaban con nuestra realidad en las esferas celestiales. Estos hombres y mujeres, seleccionados desde la niñez por signos y presagios especiales, eran instruidos en artes que iban más allá de lo tangible. Se decía que podían conversar con los dioses, interpretar los caprichos del cosmos y, lo más impactante, servir como puentes entre los mundos de los vivos y el más allá. Una práctica común entre estos sacerdotes era el consumo de poderosos alucinígenos, sustancias que abrían las puertas de la percepción. Estos alucinógenos no eran un simple viaje de placer o escape. Estos viajes inducidos les permitían acceder a dimensiones desconocidas. Imagine por un momento ser capaz de traspasar el velo de nuestra realidad y adentrarse en un espacio donde el tiempo es fluido y los dioses caminan entre las nebulosas. De hecho, las inscripciones mayas, esas enigmáticas escrituras grabadas en piedra y cerámica, revelan la prominencia de los sacerdotes en la sociedad. Más del 90% de estas inscripciones hacen referencia a rituales, visiones y comunicaciones sacerdotales con el más allá. Este dato por sí solo demuestra el poder y la importancia de estos líderes espirituales en el núcleo de la civilización maya.
No obstante, su papel no era simplemente interpretación y comunicación. Ellos tenían la responsabilidad y a veces la carga de guiar a su gente a través de las incertidumbres de la vida, las sequías, las guerras y los misterios del cosmos. Con cada sacrificio, con cada rito, con cada danza bajo la luna, buscaban el equilibrio, buscaban mantener la conexión con lo divino y asegurarse de que el favor de los dioses nunca se apartara de su pueblo. Pero, ¿qué sucedía en la mente de estos sacerdotes? ¿Qué visiones, qué revelaciones, qué terrores y maravillas experimentaban al traspasar esos umbrales prohibidos? ¿Y cómo lograban volver una y otra vez manteniendo la cordura y la capacidad de guiar a su gente? Las respuestas a estas preguntas, querido oyente, son tan complejas como la civilización maya misma. Pero una cosa es cierta, estos sacerdotes, estos guardianes de los secretos del más allá, eran el corazón espiritual y el alma mística de una cultura que, a pesar de sus avances y conocimientos, nunca dejó de buscar, de cuestionar y de soñar con lo desconocido. Y mientras avanzamos en este viaje, te invitamos a reflexionar en los comentarios. En un mundo donde la ciencia y la razón dominan, ¿dónde se encuentran nuestros propios guardianes de los misterios? ¿Quiénes son en nuestra era los intermediarios entre nosotros mismos y el infinito del cosmos? Bajo la espesa bóveda de la jungla, el palpitar rítmico de tambores resuena en la distancia. La comunidad se reúne, expectante, al pie de la pirámide, mientras el sacerdote se prepara para uno de los rituales más trascendentales y controversiales de la civilización maya: el sacrificio humano. Para muchos, la mera idea de sacrificar a un ser humano es repulsiva y difícil de comprender, pero para los mayas, este acto no era una mera exhibición de violencia o poder. Era un acto de profunda espiritualidad, una ofrenda a los dioses y un intento de mantener el equilibrio del universo. Veamos algunos datos impactantes. Se estima que miles de individuos fueron sacrificados anualmente en el apogeo de la civilización maya. Sí, has escuchado bien, miles de cada año. Aunque las víctimas variaban, muchos de los sacrificados eran prisioneros de guerra. Sin embargo, también habían casos en que las personas se ofrecían voluntariamente, viendo en el sacrificio un honor y una forma de unión con los dioses. Los métodos de sacrificio variaban, desde la extracción del corazón aún latente hasta el ahogamiento ritual en cenotes sagrados. Cada método tenía un significado y estaba vinculado a un dios específico o a una necesidad concreta. Ahora bien, ¿qué llevaba a una sociedad a realizar tales actos? Más allá del derramamiento de sangre, los mayas creían firmemente que el sacrificio era una forma de alimentar al cosmos. Imagina un universo donde todo es energía, y esa energía debe ser renovada constantemente para evitar el caos. La sangre, considerada esencia de la vida, era la ofrenda perfecta. Además, el sacrificio también tenía un propósito oracular. Se creía que en el momento de la muerte se abría una puerta directa al más allá, permitiendo al sacerdote interpretar visiones y recibir mensajes directamente de los dioses. Estos mensajes eran vitales para guiar a la sociedad maya en decisiones cruciales en el futuro. Pero el sacrificio no solo era una llave al otro mundo para el sacerdote. Para el sacrificado era un tránsito directo al paraíso, una elevación inmediata a un estado superior. A pesar del terror y el dolor del momento, se creía que su alma se unía directamente con la divinidad. Es fácil jugar a estas prácticas desde nuestra perspectiva moderna. Sin embargo, es vital entender que para los mayas la vida y la muerte eran dos caras de la misma moneda. Un eterno ciclo de renacimiento y regeneración. Por más violento que parezca, el sacrificio era una expresión de esta cosmovisión, una danza eterna entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, el hombre y los dioses. La pregunta es, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar en su búsqueda de la conexión divina? Descubrámoslo.
Los cenotes, esas impresionantes cavernas llenas de agua cristalina esparcidas como gemas a lo largo de la península de Yucatán, no eran simplemente fuentes de agua para los mayas. Eran mucho más. Representaban la entrada directa al Xibalbá, el temido inframundo maya. Para comenzar, comprendamos la geografía sagrada. Los cenotes son fruto de la erosión del agua sobre la piedra caliza, creando pozos y cavernas subterráneas. Sorprendentemente, hay más de 6.000 cenotes registrados en Yucatán, aunque muchos expertos creen que podría existir miles aún no descubiertos. Estas formaciones naturales eran vitales para la supervivencia maya, ya que proporcionaban el agua dulce necesaria en una región con ríos escasos. Pero su importancia trascendía lo práctico. El 80% de los asentamientos mayas estaban construidos cerca de un cenote. ¿Pero qué los hacían tan sagrados? La creencia era que los cenotes, con sus profundas aguas azules, reflejaban el cielo y sus oscuras cavernas que se adentraban en la tierra. Eran la manifestación física de la dualidad entre el cielo y el inframundo. Estas cavernas acuosas eran vistas como el útero de la madre tierra, donde la vida comenzaba y eventualmente retornaba. Los rituales en los cenotes eran, sin duda, eventos cargados de emoción y espiritualidad. Se han descubierto ofrendas que van desde joyas de jade y oro hasta restos humanos en muchos de estos cenotes. Esos sacrificios, especialmente en el famoso cenote sagrado de Chichén Itzá, eran hechos para apaciguar a los dioses del inframundo. Y no todos los sacrificios eran adultos. De hecho, muchos de los restos encontrados pertenecen a niños. Las investigaciones indican que estos niños eran ofrecidos en tiempos de sequía o crisis, pues se creía que sus almas puras eran especialmente atractivas para los dioses. Pero no todo era sacrificio y muerte. Los cenotes también eran lugares de purificación y renovación. Los mayas realizaban baños rituales en estos lugares sagrados. Buscaban purgar enfermedades, maldiciones o simplemente renovar su energía espiritual. Imagina, por un momento, estar al borde de uno de estos cenotes en una noche de luna llena. Los cantos de los sacerdotes resuenan en el aire. El aroma del copal llena tus pulmones y delante de ti, el portal oscuro y misterioso al Xibalbá espera. ¿Te atreverías a saltar? Estos cenotes, más que simples formaciones geológicas, eran la materialización de las creencias más profundas de los mayas sobre la vida y la muerte. El ciclo eterno de regeneración, en esencia el corazón palpitante del mundo espiritual maya. Si estás disfrutando este episodio y te encanta desentrañar los misterios de la historia, te invitamos a darle like a este vídeo y, por supuesto, a suscribirte. Si pudiéramos viajar atrás en el tiempo, alrededor del año 600 después de Cristo, veríamos a la civilización maya en su máximo esplendor. Grandes ciudades-estado como Tikal, Calakmul y Palenque dominaban el paisaje. Con impotentes pirámides y plazas bulliciosas, tal como el sol se pone al final del día, hacían a esta civilización grandiosa. Aquí hay algunas cifras para ilustrar su grandeza. Estudios arqueológicos sugieren que en su apogeo, la población maya podría haber alcanzado los 10 millones de habitantes. 10 millones en una era sin tecnología moderna. Las ciudades mayas eran centros de poder, religión y comercio, y se cree que Tikal, una de las más grandes, pudo haber tenido hasta 90.000 habitantes en su punto máximo. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo es que una civilización tan avanzada y poderosa pudo desaparecer casi sin dejar rastro? La teoría más aceptada es que una combinación de factores como el cambio climático, guerras internas y el agotamiento de los recursos llevó a su declive. Sin embargo, para el pueblo maya había una interpretación más espiritual y sombría. Muchos creían que los dioses, enojados por la constante demanda de sacrificios y el olvido de rituales más antiguos, habían podido decidir abandonar a los mayas, llevándose consigo la lluvia y la prosperidad.
Algunas inscripciones antiguas hablan de sequías prolongadas, hambrunas y la lucha por el poder entre las diferentes ciudades-estado. Los sacerdotes, desesperados por retener su influencia, habrían incrementado aún más los sacrificios humanos, en un intento por apaciguar a los dioses. Pero en vez de recibir su bendición, lo que siguió fue una espiral de decadencia. Las grandes ciudades comenzaron a ser abandonadas, y la selva, como un ente viviente, reclamó lo que una vez fue suyo, cubriendo pirámides y plazas con su manto verde. A través de los ojos de un sacerdote maya de aquella época, el fin del mundo no era simplemente una serie de eventos desafortunados, sino una consecuencia directa de sus acciones y decisiones. El equilibrio entre el hombre, la naturaleza y los dioses se había roto, y el precio a pagar era el fin de una era dorada. Así que, al reflexionar sobre el auge y la caída de los mayas, podemos preguntarnos: ¿fue realmente un castigo divino o simplemente el resultado inevitable de sus acciones? ¿Hay quizás lecciones que nosotros, en nuestra era moderna, deberíamos aprender de su historia? Es algo que vale la pena considerar, pues la historia, a menudo, tiene una curiosa forma de repetirse. En las profundidades de la noche, cuando los únicos sonidos que se escuchan son el susurro del viento y el distante murmullo de animales nocturnos, los sacerdotes mayas compartían relatos que habían pasado de generación en generación. Uno de los más enigmáticos y reveladores es el de Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quichés. Es más que una simple historia, es un espejo al más allá, un viaje del corazón de la cosmovisión maya. Un par de datos sorprendentes para comenzar. El Popol Vuh no fue escrito originalmente en papel, sino transmitido oralmente. Fue hasta el siglo XVI, con la llegada de los españoles, que se plasmó en un manuscrito, que luego fue traducido al español. Es uno de los pocos testimonios directos que tenemos sobre las creencias mayas en relación con la creación, la vida y la muerte. ¿De qué trata Popol Vuh? La historia narra las aventuras de los hermanos gemelos Hunahpu e Xibalbá, en el que el Xibalbá es el inframundo maya. Estos valientes gemelos enfrentaban pruebas, trampas y desafíos que planteados por los señores del inframundo. Cada prueba es más terrorífica que la anterior, desde campos de pelota que arden en llamas hasta ríos de sangre y casas llenas de cuchillos afilados. A través de su astucia e inteligencia, los gemelos logran superar cada obstáculo, demostrando que el espíritu humano, cuando está en armonía con el cosmos, puede superar incluso la muerte. Finalmente, tras vencer a los señores del Xibalbá, los hermanos se transforman en el sol y la luna, simbolizando la victoria de la luz sobre la oscuridad y la continuidad de la vida tras la muerte. Para los mayas, esta historia no era solo un mito, era un manual sobre el viaje del alma después de la muerte. Representaba la creencia en la resurrección y la vida eterna, y servía como guía para aquellos que se adentraban en el misterioso mundo del más allá. Imagina por un instante estar sentado junto a un fuego, con las estrellas brillando intensamente en el cielo, mientras un anciano sacerdote narraba esta epopeya. Los mayas no temían a la muerte, la veían como un paso necesario en el viaje del alma, un rito de paso que todos debemos enfrentar. El Popol Vuh nos recuerda que, aunque nuestro tiempo en la tierra sea efímero, el espíritu es eterno. Y al igual que Hunahpu e Xibalbá, todos tenemos la capacidad de superar los desafíos y encontrar nuestro lugar entre las estrellas. Estamos al final de este viaje. Si nos quieres apoyar y te está gustando este episodio, no olvides suscribirte. Al viajar por los intrincados caminos de la historia maya, nos encontramos frente a un espejo del alma humana, un reflejo de nuestras aspiraciones más profundas y nuestros miedos más oscuros. A pesar de la desaparición de la civilización maya clásica, se estima que hay alrededor de 6 millones de mayas viviendo hoy en día en Mesoamérica, manteniendo vivas muchas de las tradiciones y creencias de sus ancestros.
El legado arquitectónico y astronómico de los mayas, con sitios como Chichén Itzá y Tikal, sigue maravillando a más de 2,5 millones de visitantes cada año. Pero, más allá de las cifras y los datos, está la esencia misma de la cosmovisión maya, la idea de que la vida y la muerte son simplemente dos caras de la misma moneda y que el universo está regido por ciclos eternos de creación y destrucción y que el espíritu humano, con su capacidad para amar, soñar y trascender, es eterno. Las siniestras prácticas de los sacerdotes mayas nos desafían, nos asustan, pero también nos fascinan. Nos recuerdan que en nuestra búsqueda de respuestas y significado, a menudo nos enfrentamos a lo desconocido con una mezcla de temor y reverencia. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Hay algo más allá del velo de la existencia terrenal? Como civilización, los mayas han caído, pero su legado, sus preguntas y sus misterios siguen vivos, desafiándonos a mirar más allá del horizonte, a buscar respuestas y, quizás, a encontrar nuestro propio camino hacia las estrellas. La historia no es solo un recuento de eventos pasados, sino una brújula para el alma y un faro que nos guía hacia el futuro. Y en las enseñanzas de los mayas encontramos un llamado a la reflexión, al asombro y a la eterna búsqueda del conocimiento. Muchas gracias.